Capítulo 46. No era necesario pedir permiso a Craso, quien confiaba absolutamente en el juicio de su hijo. ¿Casarte con la hija de César? He oído que es muy inteligente y hermosa, así que no tengo objeciones. Además, si tú has decidido que es lo correcto, entonces debe serlo. Su madre, Teutoria, tampoco expresó ninguna objeción significativa. Julia ya era bien conocida entre las mujeres de la alta sociedad romana, una joven excepcionalmente hermosa. Aunque no era especialmente rica, su familia tenía un linaje noble que se remontaba a los primeros tiempos de la monarquía romana. No había razón para rechazar la propuesta. Desde el punto de vista de Craso, la idea del matrimonio no era mala en sí misma. El hijo mayor de Craso, líder de los optimates, se casaba con la hija de César, líder del populus. A simple vista, la balanza de poder claramente se inclinaba a favor de Craso. De hecho, los senadores que se enteraron del rumor del matrimonio elogiaron la decisión de Craso, considerándola una sabia medida. Para ellos, Craso, quien pertenecía a la facción aristocrática, parecía intentar controlar a César, quien estaba en la facción popular. La combinación de las facciones aristocrática y popular también fue recibida como algo positivo por los ciudadanos, quienes empezaron a albergar esperanzas de que la política romana, siempre dividida, podría finalmente encontrar un período de paz. Los amigos cercanos de Marcus también expresaron sus mejores deseos. Su hermano, Publio, contrató personalmente a los mejores músicos para tocar durante la ceremonia. Es difícil creer que mi hermano finalmente se casará. Estoy emocionado. Septimius, quien había estado al lado de Marcus desde su nacimiento, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Selini, la cocinera, preparó los mejores manjares para celebrar el acontecimiento. Espartaco, además de ofrecer felicitaciones, dio un consejo práctico. Mi señor, no creo que tenga autoridad para aconsejarte sobre muchos aspectos, pero hay una cosa que quiero decirte. Cumple con tus deberes como esposo, y tu hogar será naturalmente armonioso. Y yo no soy tan torpe como para avergonzarme en público. Danae, que escuchaba la conversación desde atrás, sonrió brillantemente y asintió. Ella fue una de las primeras en ofrecerle sus sinceras felicitaciones a Marcus. Espartaco, aunque directo, no era insensible a los matices de la situación. Mirando alternativamente a los dos, sonrió satisfecho y susurró con una voz baja. Aún así, tendrás que fortalecer tus piernas más. Toda la fuerza viene de ahí. Marcus, tocado por el consejo de Espartaco, decidió dedicarse con más empeño a entrenar sus piernas en el futuro, como su amigo le sugería. La boda, tal como se esperaba, se celebró con gran pompa. En términos de magnitud, no había ninguna familia aristocrática en Roma que pudiera compararse con la de Craso. Craso, quien era un padre completamente entregado a su hijo, parecía estar dispuesto a hacer de la boda de Marcus un evento de nivel nacional. César también contribuyó con una considerable dote. Por supuesto, la procedencia de la dote provenía, como era típico de César, del bolsillo de Marcus. Desde antes de que comenzara la ceremonia, el Monte Palatino ya estaba lleno de bullicio. Los numerosos clientes de la familia Craso, al escuchar la noticia de la boda de Marcus, comenzaron a llegar en masa. Y, por supuesto, no vinieron con las manos vacías. La mansión de Craso estaba llena de gente y regalos. Craso no escatimó en gastos para que aquellos que vinieron desde lejos pudieran hospedarse en un ínsula alquilado completo. Se celebró un festín de enormes proporciones. Craso no fue tacaño y gastó generosamente. Se aseguraba de que todos los romanos pudieran comer y beber sin restricciones. El aire estaba impregnado del aroma de vino y de comida exquisita, y los ciudadanos, que recientemente habían sufrido por los ataques de piratas, no podían evitar salivar. Los ciudadanos, celebrando el nombre de Craso, ofrecieron bendiciones sin reservas a la novia y al novio. El ambiente de la ciudad se volvió tan festivo como durante la última victoria militar, con banquetes que duraron varios días. Finalmente, llegó el día de la ceremonia. Las bodas romanas comenzaban cuando la novia era conducida a la casa del novio. Allí viene. Alguien gritó con voz potente al ver el carruaje de la novia. La multitud estaba preparada para dar una calurosa bienvenida. El carruaje de Julia, rodeado por una multitud, avanzaba lentamente a lo largo de la ancha avenida.
En la vanguardia, las personas que cumplían la función de guías llevaban antorchas, y detrás de ellas los músicos tocaban piezas alegres. Los ciudadanos, exaltados por la música, lanzaban nueces al aire en un símbolo de deseo de fertilidad y felicidad. Cuando el carruaje de Julia llegó a la cima del Monte Palatino, los acompañantes del novio salieron a recibirla. Con cuidado, la condujeron hasta la mansión de Craso. Finalmente, Julia llegó a la mansión, donde por fin pudo ver a su futuro esposo, Marcus. Aunque llevaba un velo que le cubría el rostro, Marcus podía ver claramente su cara. Esta persona sería su compañero de por vida. Aunque el divorcio era común en las clases altas romanas, César había sido claro al afirmar que Marcus la amaría y cuidaría de ella durante toda su vida. Aunque César había presionado para que las cosas sucedieran, Julia no dudaba de que Marcus era una persona de palabra. Por muy sabia y madura que fuera, no dejaba de estar nerviosa por la novedad de la situación. Mientras Julia luchaba por calmar sus nervios y emociones, la ceremonia avanzaba rápidamente hacia su fin. Al completarse los últimos trámites, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Después de la celebración, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, el sol ya comenzaba a ponerse. Los acompañantes de la novia permanecieron para guiarla a la habitación nupcial. El momento había llegado. Marcus se acercó a Julia con pasos ligeramente nerviosos. Al retirar su velo, la cara de Julia, que estaba tan tensa como él, quedó al descubierto. Las doncellas que acompañaban a la novia se retiraron, dejando la habitación vacía excepto por los dos. Marcus miró a Julia a los ojos. Sus pupilas temblaron un poco, pero ella no apartó la mirada. Ahora que pasemos esta noche juntos, seremos marido y mujer por el resto de nuestras vidas. Si tienes algo que desees de mí como tu esposo, ahora es el momento de decírmelo. Julia aprovechó el respiro para sentirse algo aliviada, y tras una breve pausa, respondió. En primer lugar, quiero que te sientas cómodo hablando conmigo, y, no quiero ser percibida como una mujer celosa, para ser honesta, así que no quiero encarcelarte en tu vida privada, Marcus, pero quiero que me prometas una cosa. No quiero que hagas lo que hizo mi padre. No creo que sea capaz de eso, pero, te lo prometo, de todos modos. Y si pasas tiempo con una esclava u otra mujer de la casa, quiero que vuelvas a pasar al menos el mismo tiempo conmigo, si no más, y quiero asegurarme de que tengo tu palabra al respecto. Marcus comprendió de inmediato a quién tenía Julia en mente. Nunca había hablado directamente con Danae, pero era un hombre con un agudo sentido del tacto. En Roma, era común que las clases altas tuvieran relaciones fuera del matrimonio. De hecho, en Roma, era habitual que la clase alta tuviera mujeres fuera de sus esposas con las que solo mantenían relaciones físicas. No, era la norma y no la excepción. Y no solo en el caso de las mujeres, sino que también había muchas mujeres de la nobleza que engañaban abiertamente a sus maridos. Este trasfondo social explica por qué César pudo tener tantas mujeres casadas. De lo contrario, César habría sido apuñalado por alguien que pensara que le había robado a su mujer. Marco, por supuesto, no tenía intención de disfrutar de la vida de un rufián. Aparte de su esposa, pensaba que Dana era la única excepción. No había ninguna razón por la que no pudiera conceder el deseo de Julia. Te lo prometo. Pero hay una cosa que también quiero de ti. Sí, ahora soy la esposa de Marcus, y estoy dispuesta a escuchar. Ahora eres de mi familia. No te pido que elijas en contra de tu padre, pero necesito que me des prioridad. No me avergüenza pedírtelo, y haré lo que sea mejor para ti. Me parece justo, y juro por la diosa Juno que cumpliré con mi parte como esposa. El ambiente entre la joven pareja se fue caldeando a medida que se comprometían firmemente a honrarse mutuamente. Marcus posó su mano sobre el cuerpo de Julia. Ella ya no temblaba de nerviosismo. Los labios de Marcus se acercaron lentamente a los suyos. Julia cerró ligeramente los ojos. Al menor roce de sus labios, su corazón, que se había calmado, volvió a latir frenéticamente. Se besaron profundamente, y fue la primera noche de sus vidas que nunca olvidarían. El ambiente de la luna de miel no podía ser más armonioso. Julia fue una esposa impecable. Su presencia sabia y comprensiva me hizo sentir más resistente a la hora de manejar diversas tareas. No podría haber pedido una esposa mejor, ni yo un marido mejor. Desde el punto de vista de Julia, Marcus también fue un buen marido.
Era fiel a su palabra. Se preocupaba mucho de que ella estuviera cómoda y nunca descuidaba su interacción mental y física. Pero incluso la más feliz de las lunas de miel debe llegar a su fin. Los preparativos de la campaña habían concluido por fin y se acercaba el momento de partir. Marco, que viajaba como cónsul de Pompeyo, iba acompañado únicamente por Espartaco. No estaba nervioso por la campaña pirata, que iba a ser un escaparate de la grandeza de Pompeyo. En cambio, lo más importante fue lo que sucedió después. Antes de partir, Marco llamó a Septimio y le dio un mensaje secreto. Que Tadeo establezca una base en el este. Podemos empezar con Bitinia. ¿Planeas comerciar en el este? Ostensiblemente, pero lo importante es utilizarla como punto de apoyo para tener influencia en el este. No me importa cuánto dinero haga falta. Que se haga con el control del comercio y reclute a los mercaderes locales, en primer lugar a los que viajan hacia y desde Partía. Septimus entrecerró los ojos, incapaz de comprender las intenciones de Marco. ¿Partia? Será bastante difícil extender nuestra influencia allí, y a diferencia de los otros estados orientales, siguen siendo una fuerza poderosa. Por eso debemos centrarnos en los mercaderes que comercian con Partia, especialmente en los mercaderes partos locales, ya que son los que más probabilidades tienen de poder ayudarnos. Cortejarlos y establecer contactos con la nobleza parta debe ser tu primera prioridad. Diles que les colmen de regalos, cueste lo que cueste, y que yo mismo viajaré a Bitinia dentro de unos meses, para que podamos concretar los detalles entonces. Sí, señor, usted no acompañará a Pompeyo en su expedición contra los piratas, pero ¿por qué ir a Bitinia? ¿Por qué cree que los piratas serán eliminados tan rápidamente? La voz del conversador bajó naturalmente. Marcus asintió ligeramente. Lo más probable es que sí. Así que dile a Tadeo que se mueva tan rápido como pueda. Para que al menos el trabajo de base esté hecho cuando yo llegue a Bitinia. Sí, señor. Me aseguraré de pasar la voz. Ah, y ten mucho cuidado con Julia. Se lo he dicho a todos en la casa, pero estoy seguro de que se sentirá aliviada de que la mires una vez más. Lo entiendo, y estoy seguro de que Julia se alegra de que te preocupes tanto por ella. Marcus aceptó el cumplido de Septimus con una vaga sonrisa. La razón por la que se preocupaba tanto por Julia era que podría haber tenido un hijo. En la historia original, Julia muere al dar a luz. Su muerte provoca que la relación entre César y Pompeyo se enfríe rápidamente y acabe desembocando en una guerra civil. Si ella no hubiera muerto, la historia habría ido en una dirección completamente diferente. Ahora la época es diferente y el estado de la madre es distinto al de la historia, así que no creo que nada pueda salir mal. Pero, por si acaso, pensé que era mejor ser lo más precavido posible. Mi explicación a Septimus no fue suficiente para tranquilizarme, así que pregunté a Danae. Ella estaba en medio de un negocio que atendía a mujeres de la nobleza, y estaba resultando bastante rentable. Gracias a sus cosméticos sin plomo. En ese momento, los rumores se estaban extendiendo rápidamente en Roma que el plomo era perjudicial para el cuerpo humano, y ella se benefició de esto. Y sorprendentemente, ella y Julia estaban muy unidas. En parte porque Danae se comportaba muy bien y en parte porque a Julia le gustaba conversar con Danae. Danae, voy a pedirte que me hagas un favor, porque creo que podrás cuidar de Julia mejor que algunos de los hombres más aburridos, y aunque hay esclavos en la casa, creo que estarás más pendiente de ella porque le hablas muy bien. Sí. Últimamente cuento mucho con ella. Tengo mucho contacto con las damas y me ha sido de gran ayuda. Estaremos mucho tiempo juntas, así que me aseguraré de que estés bien cuidada. Bueno, gracias en más de un sentido. Marcus le dijo a Julia que tuviera cuidado mientras ella se acercaba para ayudarle a ponerse la armadura por última vez. Ella le dio un beso en la mejilla y sonrió alegremente. No te preocupes, tendré cuidado, como has dicho. En todo caso, soy yo quien debería decirte que te cuides, pero estás tan preocupada por mí que resulta un poco desarmante. Julia se volvió hacia Espartaco, que se mantenía firme al lado de Marcus. Cuídate y vigílalo, Marcus. Por supuesto, ya lo he hecho antes, pero estoy seguro de que no perderá un pelo. Marcus y Spartacus abandonaron la mansión, siendo despedidos por sus familias. La campaña implicaría una gran flota de barcos, por lo que la base de la legión estaría naturalmente cerca del mar. El campamento de Pompeyo era más grande que cualquiera que Marcus hubiera visto.
La visión de cientos de barcos alineados en filas era sobrecogedora. Cuando Marco entró en los barracones del comandante en jefe, fue recibido por Pompeyo. Oh, hola, le dijo, he oído que estás disfrutando de tu luna de miel, pero me pregunto si no estarás exigiéndote demasiado para ir a la guerra. ¿A quién le importa ser un recién casado cuando puedo ganar experiencia bajo Pompeyo? Y además, estoy luchando por la estabilidad de Roma, así que mi esposa es bastante comprensiva. Sí, la vi el otro día y es una mujer muy sincera, parece que habéis hecho un buen matrimonio. Era una sensación extraña escuchar tales elogios del hombre que, según la historia, habría sido el marido de Julia. Pompeyo, que no podía conocer los verdaderos sentimientos de Marco, se rió entre dientes y convocó a sus oficiales. Había 20 legiones, así que bastó con llenar el cuartel de legionarios y el primer centurión. Por fin se había levantado el telón de una caza de piratas que pasaría a la historia. Extendiendo un enorme mapa sobre la mesa, Pompeyo habló con convicción. Antes de que empecemos a formular un plan, dejadme aclarar una cosa. Naturalmente, todos en el cuartel esperaron a que Pompeyo continuara. Haciendo una pausa para respirar pausadamente, Pompeyo miró lentamente a los legionarios y sonrió con confianza. No tengo intención de tardar más de un año en acabar con estos bastardos. Con eso en mente, todos ustedes, escuchen el plan. Bien, bien. Uno de los legionarios, que había gritado sin darse cuenta, se tapó rápidamente la boca. Pero nadie le culpó. La declaración de Pompeyo era bastante chocante. El número de piratas repartidos por el Mediterráneo, por pocos que hubieran capturado, se contaba por decenas de miles, y solo el número de barcos piratas superaba el millar. Se tardaría menos de un año en librar al Mediterráneo de todos estos piratas. Los legionarios y los capitanes blancos, sin excepción, abrieron los ojos ante el bombazo que se soltó al principio. Ahora que el escenario se ha trasladado al Mediterráneo más oriente, voy a utilizar mucho más los mapas. La última vez os mostré las ubicaciones de Ponto y Armenia, pero esta vez os voy a mostrar las ubicaciones de Bitinia y Partia que menciona Marco. Me he limitado a utilizar los territorios que aparecen en la wiki para Roma. Por supuesto, eso es Roma en su apogeo, así que aún no tenemos tanto territorio en la época de Marco. La caza de piratas de Pompeyo es todo el Mediterráneo dentro del territorio romano. Así que puedes ver que es un área bastante grande, y he rodeado Bitinia y Partia en negro, que es el área de la que habla Marco. Capítulo 47. Pompeyo no dudó ni un instante y procedió a explicar su estrategia de principio a fin. En su mente ya estaba trazado un plan detallado para erradicar a los piratas de raíz. Tras la explicación general, un silencio envolvió el interior de la tienda. Uno de los generales levantó la mano con cautela. Disculpe, no es que dude de usted, pero ¿realmente es posible esta estrategia? En teoría parece viable, pero no sé cómo decirlo. Ah, entiendo lo que quieres decir. Pero no te preocupes. Lo que acabo de explicar es solo un resumen general. Ya tengo planeados todos los métodos de ejecución concretos. Pompeyo trazó líneas firmes sobre un amplio mapa extendido sobre la mesa. Habiendo dividido la región en 13 zonas, continuó con su explicación. Hemos dividido el área que debemos controlar en 13 sectores. Dividiremos el período de operaciones en una fase inicial y una final. En la fase inicial nos concentraremos en la región occidental del Mediterráneo, y en la fase final atacaremos intensamente las zonas sur y oriental. ¿Alguna pregunta en esta etapa? Apenas terminó de hablar, el general de la Cuarta Legión levantó la mano. ¿Podría explicar el criterio para dividir las zonas marítimas y la razón para separar el período de operaciones? Basándonos en las rutas de los piratas avistados, seleccionamos las áreas donde es más probable que tengan sus bases, y eso sirvió como criterio para dividir las zonas marítimas. Además, la región occidental, lejos de Cilicia, el bastión de los piratas, es naturalmente más débil en términos de su influencia. Consideré que sería más eficiente avanzar lentamente desde el lado más débil. La respuesta de Pompeyo fluyó sin vacilaciones. En realidad, el comandante en jefe de la legión no tenía la obligación de explicar detalladamente la estrategia a los generales. Sin embargo, Pompeyo se tomó esta molestia porque el área de operaciones era excesivamente amplia. Incluso limitándose solo al Mediterráneo occidental, abarcaba desde Hispania hasta el norte de África, incluyendo Sicilia y Cerdeña.
Para que la operación fuera eficiente, los generales debían actuar como extensiones de Pompeyo. Para lograrlo, era crucial que los generales comprendieran a fondo su visión. Hay algo más que deben tener en cuenta. No deben obsesionarse con simplemente eliminar a los piratas que tengan frente a ustedes. El objetivo de esta operación es erradicar a los piratas de raíz, no ejecutar a unos cuantos bandidos. Recuerden eso. ¿Eh? Pero para erradicarlos, ¿no tendremos que luchar y derrotarlos en última instancia? En esta operación, no habrá necesidad de luchar contra los piratas. ¿Cómo? ¿Cómo era posible erradicar a los piratas sin luchar? Parecía una contradicción. Si quien hubiera dicho eso no fuera Pompeyo, todos habrían soltado risas burlonas. Pompeyo continuó explicando con calma hasta que todos los generales comprendieran su visión. Olviden la idea preconcebida de que, como son piratas, debemos librar batallas navales para erradicarlos. ¿Cuánto tiempo creen que tomaría eliminar a todos los piratas dispersos por todo el Mediterráneo si tuviéramos que enfrentarlos uno por uno? Ah, entiendo. Algunos generales captaron la idea de Pompeyo, pero la mayoría aún lucían confundidos. Finalmente, les tomó más de un día a los generales y centuriones comprender y asimilar la estrategia de Pompeyo. Esto se debió a que Pompeyo les hacía preguntas hipotéticas y no los dejaba ir hasta que daban respuestas satisfactorias. Una vez que estuvo seguro de que los generales habían entendido la estrategia a un nivel satisfactorio, Pompeyo repartió las órdenes. Los generales a cargo de cada zona marítima deben actuar de acuerdo con estas órdenes. Lo repito, no deben priorizar su propio juicio. Sigan mis órdenes al pie de la letra, y solo usen su iniciativa en caso de situaciones imprevistas. Incluso en esos casos, deben seguir estrictamente las directrices que he establecido. Los generales leyeron las órdenes que se les habían asignado y no pudieron evitar exclamar asombrados. Las órdenes de Pompeyo detallaban incluso los aspectos más minuciosos. Exagerando un poco, parecía que cualquiera podría sentarse en el lugar de los generales y ejecutar la operación sin problemas. Finalmente, convencido de que todo estaba listo, Pompeyo decidió iniciar la acción. Reunió a las legiones y comenzó un discurso para anunciar la partida. Pompeyo no era un gran orador, al menos no cuando se trataba de hablar ante las masas. Su habilidad para los discursos públicos dejaba mucho que desear. Sin embargo, tenía un talento innato para elevar la moral de las tropas. Era imposible que su voz llegara a los 120.000 soldados, pero Pompeyo hizo lo posible por asegurarse de que la mayoría lo escuchara. Montado a caballo, cruzó las filas de las legiones mientras alzaba la voz. Escuchen, valientes legionarios de Roma. Han tenido la fortuna de obtener la mayor gloria y riqueza. Recuerden el daño que los piratas han causado hasta ahora. Sus familias, vecinos, e incluso Roma y todo el mundo mediterráneo han sufrido bajo la opresión de esos malvados piratas. Ahora, serán aplastados bajo nuestros pies. Ustedes serán los salvadores de Roma y del Mediterráneo. Imaginen cuántos los alabarán y celebrarán sus hazañas. Los rostros de los soldados se llenaron gradualmente de expectativa y júbilo al escuchar a Pompeyo. Ninguno de los presentes ignoraba la gravedad de los daños causados por los piratas. Era fácil imaginar la gloria que obtendrían al erradicarlos. Por supuesto, algunos de ustedes pueden sentirse inquietos al no estar familiarizados con las batallas navales. Pero no teman. Esta guerra, no la llamaré guerra. Esto es un castigo que Roma inflige a los piratas. Sigan mis órdenes con fidelidad, y verán cómo los piratas son aplastados como insectos bajo nuestros pies. La bendición del gran dios Marte está con nosotros. ¡Oh! Imperator. Aunque la guerra aún no terminaba, los soldados vitorearon al Imperator y golpearon el suelo con sus pies. La confianza y determinación del comandante se transmitieron naturalmente a las tropas. Con la moral por las nubes, las legiones se embarcaron en formación. Marco subió al barco insignia junto a Pompeyo, desde donde se dirigiría el frente. Esto es increíble. Al subir a la cubierta superior, no pudo evitar maravillarse. El barco en el que viajaban era mucho más grande que el que habían tomado para ir a Sicilia. Tal vez se debía a que era el buque insignia de una flota de más de 500 naves. Con soldados disciplinados a bordo, emanaba una sensación de poder abrumador. Pompeyo, en la proa, daba órdenes con una actitud imponente.
Pronto, las velas se desplegaron y el viento las infló, haciendo que el enorme buque insignia comenzara a avanzar lentamente. Al ritmo de los remos que se movían al unísono, los barcos de guerra cortaban las aguas, creando olas majestuosas. El espectáculo de más de 100 barcos de guerra dejando atrás la costa era impresionante por sí solo. Marco no podía apartar la vista de Pompeyo, quien seguía dando órdenes aquí y allá. Debo aprender todo lo que pueda de esta oportunidad. La razón principal por la que se había unido a esta guerra era para acumular gloria y méritos militares. Si además podía aprender algo de la genialidad estratégica de Pompeyo, sería un beneficio adicional. Tras leer toda la obra sobre la guerra de las Galías, Marco había concluido que el estilo de César no era muy útil como referencia. El estilo de combate de César dependía demasiado de la improvisación y el instinto del comandante en el campo de batalla. En otras palabras, muchas de sus batallas eran imposibles de imitar si el comandante no era César. Pero Pompeyo era un tipo de general diferente. El hecho de que hubiera inculcado su plan a los generales antes de comenzar la guerra era una prueba de ello. Él trazaba un gran plan desde el principio y guiaba la guerra siguiendo ese flujo. Yo prefería. Pensaba que Marcus podría aprender estas cosas. Por supuesto, en futuras guerras, planeaba dejar las tácticas detalladas a sus mejores hombres. No tienes que ser César para llegar a la cima. Octavio, que más tarde se convertiría en el primer emperador de Roma, no era un genio militar como César. Aún así, fue capaz de colocar a las personas adecuadas en el lugar y el momento adecuados para controlar todo el poder de Roma. Desde una perspectiva de liderazgo, esto podría haber sido ideal. Marco ya había elegido a los mejores hombres para liderar las legiones. Pero algunos ni siquiera habían nacido, y les quedaba poco tiempo para crecer. Aprendamos lo mejor que podamos. Para evitar tropezar cuando más importa. Aún falta más de una década, pero poco a poco nos acercamos a esa fatídica coyuntura. Para entonces, todo debe estar listo. La mirada de Marcus se extendió más allá del mar Mediterráneo, frente a él, hasta el lejano oriente. Los piratas en ascenso en el norte de África han sido casi demasiado felices últimamente. No querían volver a los días de piratería bajo la atenta mirada de Roma. Zarparían y asaltarían cualquier barco mercante que se cruzara en su camino, y se convertiría en su propiedad. Con buenos navegantes y barcos fuertes, podían navegar y saquear a sus anchas, incluso en invierno. La parte oriental de la actual Libia, la gobernación de Cirenaica, ya era una guarida de piratas. A poca distancia, al este, se encontraba el rico Egipto y, al norte, Sicilia e Hispania. No podía haber un lugar más perfecto para piratear. Lo que empezaron siendo unas pocas docenas de piratas pronto se contaron por cientos y luego por más de 1000. Estaban fuera del alcance de las defensas vasallas en Cirenaica. Bien, dirijámonos hoy hacia el este y ocupémonos de los egipcios. El barco de grano debería tener ahora una flota de escoltas, así que asaltemos otros transportes menos defendidos. Jefe, tomaremos tantos prisioneros como podamos, pero hace tiempo que no vamos al oeste del fuerte Hado, y hace mucho que no tenemos mujeres egipcias presumidas, así que disfrutemos un poco. Onya, entonces consigamos un puñado de esclavas hoy. Oh. Las caras de los piratas eran todo sonrisas mientras continuaban su camino. Así lo hizo Hipolos, el capitán de una flota considerable de piratas. Con sangre griega en sus venas, fue originalmente un soldado del ejército del Ponto. Después de que el ejército del Ponto fuera aplastado por Lúculo, huyó a Cilicia y comenzó una vida de piratería. Tuvo un comienzo difícil, pero tras ganarse el apoyo de Mitrídates, las cosas le fueron bien. Fue un golpe de suerte que llegara pronto al oeste, lejos del competitivo este. Se rumorea que la fortaleza tiene mucha competencia en la piratería, y que el este es cada vez menos rentable. Miré por la ventana y vi que hacía un día precioso, perfecto para el pillaje. En ese momento, una conmoción abajo hizo fruncir el ceño a Hipolaus. ¿Qué es esa conmoción? El jefe. Uno de sus hombres gritó, respirando pesadamente desde arriba. Son los romanos están aquí. Hipolaus apretó con fuerza la empuñadura del hacha que llevaba a la espalda. ¿Son la defensa provincial? Supongo que no se han despertado después de que les diera una buena paliza la última vez. No. Hay barcos de guerra que vienen del mar.
Probablemente sea una fuerza de asalto regular enviada por Roma. ¿Qué? ¿Por fin han hecho su movimiento? Hipolaus estaba sorprendido, pero no desesperado. Se veía venir, pensó, y había planeado la retirada perfecta para tal ocasión. Ordenó a sus hombres con la habilidad de un comandante militar. Todos, empaquetad vuestra comida, agua y tesoros y subid a bordo. No carguéis nada demasiado pesado o grande, abandonadlo. Sí. No pueden dejarnos atrás de todos modos, así que no entremos en pánico y retirémonos con calma. El barco pirata que Mitrídates había construido era una especie de lancha rápida, construida para la velocidad. Llevaban muy poco peso, por lo que podían moverse más rápido que los buques de guerra romanos. De hecho, ya habían tenido encuentros desafortunados con barcos romanos en el mar, pero habían logrado escapar ilesos. Hipolo y sus hombres creían que esta vez no sería diferente, y no se equivocaban. Las lanchas rápidas de los piratas consiguieron dejar atrás a los barcos romanos y escapar ilesos. Cuando los barcos romanos desaparecieron, Hipolo echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Ja 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 ja. ¿Cómo se atreven a intentar atraparnos, romanos babosos? Entonces, jefe, ¿vamos a saquear? Eso estaría bien, pero primero tenemos que encontrar un lugar donde asentarnos. Tan pronto como encontremos un lugar donde podamos conseguir agua y comida, reanudaremos nuestras incursiones. Has dado en el clavo, jefe. Hipolaus desplegó el mapa y estudió cuidadosamente la dirección del viaje. De todos modos, tenemos cubiertos todos los puertos de la zona. Había muchos lugares donde aprovisionarse. Puso la mira en los puertos de Tripolitania, al oeste. Pero las legiones romanas ya estaban en puerto. El barco pirata volvió a Cirenaica y se dirigió a un puerto al noreste de Bengasi. A partir de aquí, Hipólao tuvo la sensación de que algo iba mal. Cada puerto al que intentaban llegar estaba ocupado por barcos romanos. Maldición, qué montón de bastardos escurridizos. Hipólao había visitado casi todos los puertos de la costa norteafricana, y cada uno de ellos había caído en manos romanas. Vosotros vais a tomar los puertos, no nosotros, dijo, ¿y no crees que eso va a funcionar? Si no podían abastecerse en el puerto, podrían saquear los alrededores en busca de agua y comida. Los piratas asaltaban aldeas desguarnecidas para conseguir los suministros que necesitaban. Luego se escabullían para ponerse a salvo antes de que los atraparan los barcos romanos que habían sido alertados de la incursión. Hipólao se reía de las legiones romanas, que siempre llegaban un paso demasiado tarde, y se deleitaba con su victoria. Pero a medida que repetía este comportamiento una y otra vez, su ruta quedaba cada vez más expuesta a los romanos. Empezando a suceder. Se trataba de reducir la frecuencia de los saqueos, pero eso era imposible sin acceso a los suministros. Los botes estaban mínimamente cargados para mantener bajo el peso del barco, y nuestras provisiones se agotaron rápidamente. Incluso con la máxima precaución, no podía evitar sentirme acorralado. En menos de un mes, el Hipolaus estaba casi a la deriva frente a las costas de Cerdeña. Con su ruta tan expuesta, no había otro lugar al que pudiera ir. Tomemos un respiro aquí y dirijámonos al norte. Allí esperaremos a que los romanos se calmen, y entonces podremos dirigirnos al sur de nuevo. Hipolo pensó que había pasado a salvo a los romanos. Pero entonces vio más de una docena de barcos piratas anclados frente a la costa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Uno de los piratas, ajeno a la situación, se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué? ¿No somos los únicos piratas que han llegado hasta aquí? Este sinsentido. Hipolos corrió hacia la proa como un loco y observó los barcos piratas en la orilla. Si había tantos barcos justo al lado de la costa donde ellos estaban, la situación era obvia sin mirar a ningún otro lado. Si había tantos barcos justo frente a su costa, era obvio que no necesitaban mirar a ningún otro sitio. Habían sido cazados a la perfección. No, ¿es eso posible, cuando he evadido a los romanos por la mejor ruta posible, como siempre? Hipolaus comprobó la carta náutica una y otra vez como un poseso. Si ellos eran los únicos que estaban siendo atraídos, era comprensible. Pero, ¿cómo podían estar todos los piratas del Mediterráneo occidental en un mismo lugar al mismo tiempo? No huyeron, fueron arrastrados.
Hipólao, pálido y harto, estaba a punto de decir que debían dar la vuelta al barco y huir, cuando los gritos de sus subordinados alarmados asaltaron sus oídos. Vaya, son los romanos. Sus barcos de guerra. Me di la vuelta y vi los buques de guerra romanos que acababan de aparecer, extendiéndose en abanico alrededor de la orilla. A primera vista, era una gran flota, más de 100 barcos. No había señales de huida. Sin que Hipólao lo supiera, la misma situación se estaba produciendo en otras partes del Mediterráneo. Esparcidos por el Mediterráneo occidental, los piratas se habían unido en una gran masa, como el polvo barrido por una escoba. Y estaban rodeados por la guardia pretoriana romana en un callejón sin salida y sin escapatoria. Después de ser perseguidos durante más de un mes, los piratas estaban agotados. Ciertamente no tenían la energía para rebelarse. Capitán, ¿qué hacemos? Hipolaus, que había dirigido a los piratas con éxito hasta ahora, se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. La pesadilla de la abrumadora embestida de Roma había dejado secos a los piratas. Hipólao y su tripulación fueron los primeros en ser engullidos. Como Pompeyo declaró, esto no era una batalla. Los romanos habían castigado a los piratas que los habían plagado tan a fondo. ¡Ah! La cabeza de Hipolaus, volada por las despiadadas cuchillas de los romanos, cayó a la proa del barco. Las palabras de los piratas, ahora ciegos a todo lo demás, fueron amortiguadas por las pupilas de sus ojos. Los piratas que tan implacablemente habían asolado el Mediterráneo occidental habían sido vencidos. Ni los propios legionarios podían creer lo que habían hecho. Uno de los legionarios que había derrotado a los piratas en el mar Tirreno murmuró con una voz que era una mezcla de admiración e incredulidad. Tan rápido, tan sencillo. En el Mediterráneo occidental, 120 barcos piratas fueron capturados y casi 400 hundidos. Sus fortalezas fueron completamente destruidas y casi 10.000 piratas fueron hechos prisioneros o ejecutados. La sombra de Pompeyo solo tardó 40 días en cubrir por completo el Mediterráneo occidental. Todo lo que quedaba era el sur y el este. Capítulo 48. Impresionante. Marcus murmuró sin darse cuenta mientras observaba la fila de piratas siendo arrastrados. Ciertamente. Espartaco también asintió instintivamente. Sabía que terminaría rápido, pero verlo en persona realmente me hace darme cuenta de lo extraordinario que es. La eliminación de los piratas del Mediterráneo occidental por parte de Pompeyo en 40 días era un hecho histórico. Marcus lo sabía desde antes de la campaña. Sin embargo, al ver directamente lo que solo conocía de oídas, pudo entender por qué los estrategas posteriores lo elogiaban unánimemente. La estrategia básica de Pompeyo era simple. En lugar de una eliminación directa, ocupar los puertos para cortar el suministro de alimentos y agua, aislando a los piratas. Luego, guiaba los movimientos de los piratas desesperados en una dirección específica, acorralándolos en un lugar y eliminándolos todos de una vez. Aunque el plan sonaba simple, implementarlo era un asunto completamente diferente. En la antigüedad, ni los mapas ni las cartas náuticas eran precisos, y el intercambio de información entre las fuerzas aliadas no era fluido. Para ejecutar operaciones simultáneas en una zona amplia, se necesitaba una planificación previa meticulosa. Además, incluso una pequeña variable podría hacer que todo el plan fracasara. No había garantía de que los piratas fueran manipulados como se deseaba, por lo que también había que preparar planes de contingencia secundarios y terciarios. Solo pensar en algunos de los puntos que había que considerar en la realidad era suficiente para marearse. Marcus tuvo que admitir que había estado subestimando a Pompeyo hasta ahora. Había estado menospreciando sutilmente a Pompeyo debido al hecho de que éste perdería contra César en la batalla más importante posterior. En realidad, incluso esa batalla decisiva no fue completamente culpa de Pompeyo. La batalla de Farsalia, donde Pompeyo fue derrotado por César, no fue una batalla que Pompeyo quisiera librar. La estrategia original de Pompeyo era evitar el enfrentamiento directo y cortar los suministros de César para desgastarlo. Sin embargo, se vio obligado a librar una batalla decisiva debido a la presión de los senadores que lo acompañaban. Como resultado, fue derrotado por las increíbles habilidades de mando de campo de César. Por supuesto, una derrota es una derrota, y sería justo considerar que las habilidades tácticas de Pompeyo estaban por debajo de las de César.
Pero César solo revirtió el fracaso estratégico con sus trascendentales habilidades de mando. Se podría decir que Pompeyo era incluso superior en términos de las habilidades necesarias para un estratega que planifica el panorama general de la guerra. Si pudiera tener un estratega así bajo mi mando. Marcus, aquí estabas. Pompeyo se acercó a Marcus, quien estaba sumido en sus pensamientos. No parecía particularmente emocionado a pesar de haber completado con éxito una operación de tal magnitud. No era porque quedaran el sur y el este. Simplemente consideraba que esto era lo esperado, por lo que no había necesidad de hacer alboroto. Finalmente, cuando regresó para detener al ejército de Escipión que había desembarcado en África, fue derrotado en la batalla de Zama. A pesar de sus heroicas victorias, no logró conducir la guerra hacia la victoria. Lo mismo ocurrió con Pirro, considerado el mejor estratega después de Alejandro. Aunque obtuvo victorias consecutivas en su guerra contra Roma, eventualmente tuvo que retirarse al no poder superar las pérdidas acumuladas. De ahí surgió el dicho victoria pírrica para describir situaciones en las que ganar no beneficia al vencedor. Pompeyo estudió intensamente estos casos históricos y construyó su propia filosofía de guerra. Así que recuérdalo bien. La batalla debe ser un proceso para confirmar la victoria en la guerra, no una apuesta para determinarla. Si no olvidas esto, la legión que comandarás en el futuro no sufrirá una aniquilación absurda. La batalla es solo un proceso para confirmar la victoria. Marcus murmuró repetidamente para no olvidarlo jamás. Para él, que no era un genio táctico, este era un consejo verdaderamente valioso. Pompeyo demostró el significado de sus palabras con resultados claros en la operación de eliminación de piratas. Además, la operación aún no había terminado. En el sur y el este todavía quedaban un número considerable de piratas. Aún quedaban muchas oportunidades para aprender. Gracias a esto, los planes en la mente de Marcus comenzaban a tomar una forma cada vez más concreta. Pompeyo volvió a demostrar su teoría con acciones. Tan pronto como terminó la limpieza del frente occidental, Pompeyo movió inmediatamente su legión. La clave de la operación de eliminación estaba, sobre todo, en la velocidad. Había que atacar con fuerza antes de que los piratas se dieran cuenta de que estaban siendo cazados. En realidad, los piratas no pudieron responder adecuadamente a la formidable velocidad de la legión romana. Cuando los piratas del este escucharon rumores de que la legión romana había comenzado la eliminación en el oeste, ya había terminado la limpieza de la región occidental. La densa red creada por Pompeyo se fue estrechando lentamente desde el oeste y el sur hacia el este. Los piratas, sin forma de resistir, fueron empujados hacia Cilicia como un banco de peces arrastrado por las olas. Tal como había dicho Pompeyo, la derrota ya estaba decidida antes de que comenzara la batalla. Cientos de barcos piratas fueron destruidos y miles de piratas se convirtieron en cadáveres. Cuando ya nadie más salía de la fortaleza, Pompeyo ordenó la toma de la base. Por muy natural que fuera la fortaleza, sin la voluntad y la fuerza de quienes la defendían, era inútil. Cuando las tropas romanas desembarcaron, el bastión de los piratas era un caos total. Incluso había grupos peleando entre sí frente al almacén donde guardaban los tesoros. Fuera del camino, bastardos. No bromes. No entregaremos estos tesoros. Era incomprensible por qué querían asegurar el botín cuando no tenían escapatoria. Más murieron por apuñalarse entre sí que por las espadas romanas. Un espectáculo repugnante y a la vez lamentable. Marcus expresó este amargo comentario mientras observaba la escena. Espartaco asintió en silencio a su lado. Su espada, que había afilado para participar en la batalla, ni siquiera tuvo la oportunidad de salir de su vaina. Era un final demasiado patético para lo que había sido la gran insurrección pirata que había aterrorizado todo el Mediterráneo. El tiempo que tomó someter completamente la base pirata después de que comenzó la batalla no llegó ni a mediodía. Esto sucedió apenas 49 días después de mover el frente del oeste al este. 40 días para someter el oeste. 49 días para pacificar el sur y el este. En menos de 3 meses, solo 89 días, Pompeyo había implementado la paz romana, la Pax Romana, en todo el Mediterráneo. Era un logro magnífico que nadie más en el mundo podría haber alcanzado. Pompeyo es verdaderamente la reencarnación de Alejandro Magno, descendiente de los grandes dioses.
Los griegos, que habían visto sus templos, ciudades y hogares saqueados por los piratas, se arrodillaron y besaron los pies de Pompeyo. La historia de Grecia con los piratas era mucho más antigua que la de Roma. Habían estado sufriendo el problema de la piratería desde principios del siglo I AC. Aunque quisieran eliminarlos, era imposible con el poder debilitado de Grecia. Incluso Roma no había podido encontrar una solución efectiva hasta ahora. Pompeyo había resuelto en solo 89 días un problema que no se había podido solucionar en décadas. No era exagerado que los griegos lo alabaran como a un dios. El imperium que había recibido, contemplando un período de 3 años, aún no había completado ni una décima parte. El Senado envió una petición a Pompeyo para que regresara, pero él la rechazó sin dudarlo. Desde el principio, cuando partió para eliminar a los piratas, no tenía intención de regresar inmediatamente. Eliminar a los piratas era solo una preparación preliminar. Pompeyo tenía un objetivo real diferente desde el principio. Destituyan a Lúculo, el responsable de las provincias orientales, y entréguenme ese puesto a mí, Pompeyo. Yo, que he eliminado a los piratas, acabaré personalmente con Mitrídates, la causa de este conflicto. El viento que sacudía la época aún no se había calmado. Más bien, ese viento estaba a punto de convertirse en una tormenta que arrasaría el oriente en manos del gigante llamado Pompeyo. Capítulo 49. Pompeyo sabía muy bien que el Senado no aceptaría sus demandas sin resistencia. Por eso, antes de acabar con los piratas, ya había enviado una carta a su portavoz, Gabinio. En ese momento, la popularidad de Pompeyo en Roma alcanzaba el cielo. Aunque no tanto como en Grecia, Roma también había sufrido grandes daños debido a los piratas. Especialmente la clase ecuestre, que viajaba frecuentemente al oriente, siempre tenía que asumir gastos adicionales para protegerse de los piratas. En los últimos 2 años, el precio del trigo había aumentado enormemente debido a los piratas. Pero todos estos problemas se resolvieron limpiamente en solo 89 días. La cantidad de grano que llegaba a Roma volvió a la normalidad. Todos los que habían sido capturados por los piratas fueron liberados. Eran personas que, de no haber sido rescatadas, habrían terminado como esclavos. Al regresar sanos y salvos a sus hogares, difundieron con entusiasmo las hazañas heroicas de Pompeyo. Gabinio anunció con orgullo los logros de Pompeyo en la Asamblea Popular. Gracias al gran Pompeyo, la navegación en el Mediterráneo es ahora completamente segura. Capturó más de 400 barcos piratas y hundió otros 1300 con sus propias manos. Todos los refugios de los piratas fueron destruidos para que nunca más pudieran zarpar. Pero, queridos ciudadanos, ¿cuál era la razón por la que los piratas podían actuar con tanta impunidad? Porque Mitrídates VI del Ponto les enviaba apoyo. Es decir, el problema fundamental de la piratería aún no ha sido resuelto. Maten a Mitrídates. Destituyan al incompetente Lúculo y nombren a Pompeyo como comandante. Cuando una guerra se prolonga, la gente inevitablemente se cansa. Esta era la tercera vez que Mitrídates le declaraba la guerra a Roma. Lúculo había luchado contra Mitrídates durante 7 años, pero este último había estado en guerra con Roma desde la época de Sila. Si se incluye ese periodo, Mitrídates llevaba casi 20 años luchando contra Roma. Los ciudadanos empezaban a desear que alguien acabara con Mitrídates de una vez por todas. Hubo un momento en que depositaron sus esperanzas en Lúculo, pero al final, este fracasó. Era natural que las aspiraciones de los ciudadanos se centraran en Pompeyo. En ese momento, Pompeyo se encontraba en Cilicia, una región que colindaba directamente con las provincias orientales. Si era nombrado comandante, podía comenzar la campaña de inmediato. Los romanos creían que, así como Pompeyo había barrido con los piratas, también podría hacerlo con Mitrídates. Por supuesto, la mayoría de los senadores se opusieron. Las razones eran las mismas de siempre. Terencio, el hermano de Lúculo, argumentó apasionadamente que no podían aceptar esta propuesta. Gabinio no es más que un títere de Pompeyo. Estoy seguro de que todos ustedes ya lo saben. Si seguimos cediendo a este tipo de demandas, Pompeyo cada vez nos subestimará más. No, de hecho, ya nos está subestimando. Los senadores que apoyaban a Terencio se levantaron uno tras otro para denunciar la arrogancia de Pompeyo. Pero esta vez también hubo senadores que apoyaron a Pompeyo. Uno de ellos fue César.
Para él, el debilitamiento de la autoridad del Senado era algo que celebraba con ambas manos. Ah, respetables senadores. Si se calman y lo piensan, la propuesta de Pompeyo no es del todo descabellada. ¿Cómo que no es descabellada? Pompeyo juró ante los nombres de los dioses que disolvería sus legiones una vez que su misión terminara. Precisamente por eso está argumentando que su misión aún no ha terminado. Pompeyo recibió poderes extraordinarios para acabar con los piratas. Y detrás de esos piratas está Mitrídates VI. Es decir, acabar con él sería la verdadera conclusión de la campaña contra la piratería, ¿no creen? Eso es un sofisma. Mitrídates solo les proporcionó fondos a los piratas. ¿Y eso no es prueba suficiente de que estaba aliado con ellos? Además, continuar la guerra en Oriente con Lúculo es simplemente insostenible. Deberíamos cambiar de comandante, pero si enviamos a alguien que no sea Pompeyo, ¿creen que los ciudadanos lo aceptarán? ¿Y si ese comandante no logra resultados, quién se hará responsable? César miró a Terencio como si le estuviera preguntando si él estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. Terencio no pudo decir nada y se sentó en silencio. Los otros senadores también evitaron la mirada de César. Al final, habían demostrado que solo podían oponerse sin ofrecer soluciones. Era una escena que mostraba claramente la incompetencia del actual Senado. Cicerón, cansado de la situación, intervino para mediar. Señores, aunque la postura de Pompeyo es arrogante, como dice César, es razonable. Además, cuenta con el apoyo entusiasta de los ciudadanos. Nuestro Senado ya ha otorgado enormes poderes a Pompeyo. Entonces, ¿no sería más coherente apoyarlo abiertamente esta vez también? Después de todo, incluso si el Senado se opone, la Asamblea Popular lo aprobará bajo la ley de Hortensio, y no tendremos forma de detenerlo. A pesar del consejo realista de Cicerón, los senadores se mantuvieron firmes en su oposición. Estaban decididos a expresar su voluntad oponiéndose hasta el final. Sin embargo, como Cicerón había previsto, la Asamblea Popular aprobó abrumadoramente la destitución de Lúculo. Los 35 distritos electorales votaron a favor. Además, esta vez incluso la clase ecuestre se puso del lado de los plebeyos. Lúculo se había distanciado de los equites durante su proceso de estabilización de las provincias orientales. En toda la vasta Roma, solo el Senado apoyaba a Lúculo. Aprovechando el impulso, Gavinio logró aprobar otra ley. Esta vez, se trataba de relajar los límites de edad para los cargos públicos en Roma. Redujo la edad mínima para postularse a cuestor de 30 de 25 años. Lo mismo aplicaba para otros cargos. En particular, la edad mínima para cónsul se ajustó exactamente a los 36 años, la edad a la que Pompeyo había sido cónsul por primera vez. Gavinio enfatizó que aquellos que, en el pasado, habían violado los límites de edad por razones inevitables, ahora estarían dentro de la ley si cumplían con estos nuevos criterios. Era evidente que esta ley había sido creada para Pompeyo. El Senado gritó en oposición, pero nadie los apoyó. Lo único que podían hacer era maldecir a Pompeyo en sus reuniones. Así, todas las reformas que Sila había implementado para fortalecer al Senado se volvieron inútiles o fueron abolidas. Pompeyo obtuvo el derecho de extender su imperium hasta que fuera necesario. Su jurisdicción abarcaba todas las provincias orientales. Cuando Lúculo se enteró de su destitución, solicitó que al menos se le permitiera celebrar un triunfo, y el Senado aceptó. Aunque no había logrado terminar la guerra, sus logros no eran inexistentes. Había sido el primer romano en llegar hasta el mar Caspio y había obtenido varias victorias heroicas. También había saqueado una gran cantidad de oro, plata y riquezas de Ponto y Armenia. El Senado consideró que cumplía con los requisitos para celebrar un triunfo. Por supuesto, también había la esperanza de que, al regresar, Lúculo, como discípulo de Sila, contrarrestaría a Pompeyo. Era un consuelo amargo, pero era lo mejor que podía hacer el Senado en ese momento. Cuando Pompeyo recibió la noticia de su nombramiento como comandante en Oriente, partió inmediatamente de Cilicia hacia el norte. Lúculo y Pompeyo acordaron realizar la transición en Galacia, una región al oeste de Bitinia. Marco acompañó a Pompeyo como su lugarteniente al lugar donde los dos titanes se reunirían. El ánimo de Lúculo no debe ser el mejor, ¿estará todo bien? ¿Qué puede hacer aunque esté de mal humor? Al final, el comandante ahora soy yo. Y, sinceramente, los soldados de Lúculo preferirán estar bajo mi mando.
Pompeyo menospreciaba en secreto a Lúculo por su fracaso en manejar a sus subordinados. Hace unos años, lo consideraba un rival amenazante, pero ahora ya no le importaba. Aún así, Lúculo es una figura senior para usted, Pompeyo. Además, no se puede negar que es un gran estratega. Bueno, eso es cierto. Por eso planeo mostrarle el mínimo de respeto. Pero nada más allá de eso. Mientras Marco y Pompeyo conversaban, un hombre se acercaba al mando de sus tropas. Era un hombre de mediana edad con una apariencia solemne y una calva pronunciada. El manto escarlata, reservado solo para los comandantes en jefe, indicaba que era Lúculo. Pompeyo le tendió la mano con una sonrisa amistosa. ¿Cuánto tiempo? Mi querido Lúculo, ¿cuántos años han pasado? Lúculo estrechó la mano de Pompeyo con una sonrisa tensa. La última vez que nos vimos fue antes de que me enviaran a Oriente, así que deben ser más de 7 años. He oído mucho sobre tus impresionantes logros. Pero, ¿quién es el joven que te acompaña? Marco, bajo la mirada de Lúculo, se inclinó respetuosamente. Soy Marco Licinio Craso. Sirvo como lugarteniente de Pompeyo. Ah, ¿eres el hijo de Craso? He oído que Craso es un padre muy cariñoso. Después de eso, intercambiaron algunas palabras formales más. Aunque la atmósfera no era del todo mala. Por mucho que Pompeyo menospreciara a Lúculo en su interior, este no era una figura que pudiera ignorar. Después de todo, era miembro de los Optimates, había sido cónsul y estaba programado para celebrar un triunfo por sus méritos en la guerra. Incluso Pompeyo no podía ser descaradamente grosero con un superior 12 años mayor que él. La transición del gobernador provincial comenzaba con el predecesor entregando su bastón de mando al sucesor. Cuando Pompeyo recibió el bastón de Lúculo, respondió con un cumplido cordial. Aunque no lograste terminar la guerra, tus hazañas sin duda conmovieron a muchos romanos. En particular, tu estrategia para derrotar a un ejército armenio 5 veces más grande será un ejemplo para las generaciones futuras. Jeje, gracias por tus palabras. También he seguido con admiración tus brillantes tácticas en la campaña contra los piratas. Verdaderamente, un logro digno del genio estratégico de Pompeyo. Jajaja, me halagas demasiado. Solo barrí con unos cuantos piratas, no es comparable con lo que lograste en Ponto y Armenia. Pero no te preocupes, yo me encargaré de terminar el trabajo fácilmente. Regresa a Roma y espera tranquilamente mis informes. La expresión terminar fácilmente hizo que el rostro de Lúculo se tensara. Le sonó como si él fuera un general incompetente que no pudo terminar un trabajo fácil y fue expulsado. Sin poder ocultar su resentimiento, asintió con un tono sarcástico. Claro. Terminar el trabajo que otros empezaron es tu especialidad, ¿no? La rebelión de Sertorio, la revuelta de los esclavos, esta guerra en Oriente también la terminarás sin problemas. Después de todo, ya he destrozado a Ponto y Armenia. La sonrisa forzada de Pompeyo desapareció de su rostro. La acusación de apropiarse del mérito de otros era una de las armas favoritas del Senado para atacarlo. Por supuesto, esto era algo injusto en cierta medida. Pompeyo había dirigido y terminado guerras de principio a fin en más de una ocasión. Desde barrer con los populares bajo la tutela de Sila hasta sofocar la rebelión de Lépido, Pompeyo lo había hecho todo por su cuenta. No había excusa para haberse aprovechado de la revuelta de los esclavos, pero la rebelión de Sertorio había sido una guerra feroz que podría haber terminado de otra manera si Pompeyo no hubiera intervenido. Incluso en esta campaña contra los piratas, Pompeyo había demostrado plenamente su capacidad. Por supuesto, eso era desde la perspectiva de Pompeyo, y era natural que Lúculo estuviera molesto. Había preparado el terreno con tanto esfuerzo, y ahora otro se llevaría el mérito. Pompeyo dejó de lado la cortesía que había estado fingiendo y respondió con una sonrisa fría. Ja. ¿Por qué crees que me he convertido en el que limpia los desastres de otros? Es porque los incompetentes generales del Senado no tienen la capacidad de terminar las guerras y necesitan mi ayuda. Como tú, Lúculo. ¿Qué dijiste? ¿Acaso me equivoqué? ¿Cuánta avaricia mostraste para que tus subordinados no solo se negaran a luchar, sino que iniciaran una huelga indefinida? Si hubiera sido yo, habría compartido el botín para ganarme el corazón de mis hombres desde el principio. ¿Cómo puede alguien que no tiene el apoyo de sus subordinados llamarse a sí mismo imperator? TSK. Al ser golpeado repetidamente en su punto débil, Lúculo se sonrojó sin poder refutar nada.
Pero Pompeyo no detuvo su ataque. Llevas 7 años en esta guerra y no has podido terminarla, y ahora quieres celebrar un triunfo. ¡Qué descaro! Si fuera yo, me disculparía con los ciudadanos. Fuiste el primer romano en llegar al mar Caspio, pero tuviste que retirarte por tu propia incompetencia, manchando el honor de Roma. Y ahora quieres un triunfo. Increíble. Ante las palabras cada vez más duras, Marco le hizo una señal a Pompeyo para que se calmara. Pompeyo finalmente dejó de criticar al ver a Lúculo temblando con ambas manos. Aún así, no tenía ninguna conciencia de que sus palabras habían sido demasiado duras. Más bien, parecía estar conteniéndose porque Marcus estaba a su lado. Sin importar lo que digas, yo soy el gobernador de esta región. Una vez que hayas completado la transferencia, regresa inmediatamente a Roma. Me iré aunque no me lo pidas, así que no te preocupes. Y aunque seas el gobernador, sabes bien que debes proporcionarme soldados para mi desfile triunfal, ¿verdad? Para el desfile triunfal era esencial la presencia de soldados que marcharan junto al emperador aclamándolo. Pompeyo, que no podía desconocer este hecho, miró a Lúculo con una expresión desagradable. Sin embargo, al ocurrírsele una buena idea, dio su permiso de inmediato. Por supuesto. No puede haber un desfile triunfal sin soldados. Te daré entre 1500 y 600 para que te los lleves. Al menos conoces las cortesías básicas. Me iré tan pronto como terminen los preparativos. Lúculo, con su estado de ánimo alterado, se marchó abruptamente sin siquiera despedirse. Marcus, observando su figura alejándose, sacudió la cabeza. ¿Estará bien? ¿No fue demasiado conflictivo emocionalmente? ¿Va, que hay que preocuparse cuando Lúculo ya no volverá a aparecer en primera línea de la historia? Cuando regrese a Roma, vivirá una vida tranquila y lujosa con la fortuna que acumuló en Oriente. ¡Qué frío eres! Tú también lo entenderás algún día. Al final, por más buena persona que seas, los demás solo pensarán en aprovecharse. Por supuesto, alguien talentoso como tú ya debe saberlo, pero en la política es aún peor. Marcus coincidía con las palabras de Pompeyo en sí, pero no estaba de acuerdo con su manera de manejar las situaciones. En política, incluso si no te agrada a alguien, es mejor no mostrarlo en la superficie. Aunque estés preparando un golpe letal, ese veneno debe ocultarse detrás de una sonrisa amistosa. Y cuando aplastes a tu oponente, debes hacerlo sin piedad y completamente, sin dejar consecuencias futuras. Humillar al oponente como lo hizo Pompeyo solo podría resultar en crear problemas innecesarios. Si su habilidad política fuera al menos la mitad de su talento militar, la historia de Roma podría haber sido diferente. Contrario a la preocupación interior de Marcus, Pompeyo solo mostraba una sonrisa cruel anticipando la reacción de Lúculo. Cuando Lúculo llegó al puerto para regresar a Roma, notó a los soldados prometidos por Pompeyo. Viendo la formación, parecían ser más de 1500 como se prometió. Con esto al menos podría mantener las apariencias. Lúculo, suspirando de alivio, se acercó más para inspeccionar a los soldados. Y pronto, consumido por un aire incontrolable, rechinó los dientes y murmuró: Pompeyo, hijo de perra. La mayoría de los soldados alineados eran veteranos a punto de retirarse y aquellos que no podían combatir debido a heridas graves. Además, Pompeyo había seleccionado personalmente a los soldados que no se llevaban bien con Lúculo para acompañarlo en su viaje de regreso. Una humillación que nunca había sentido en su vida recorrió todo el cuerpo de Lúculo. ¿Cómo se atreve a tratar así a mí, Lucius Licinius Lúculo? Aunque Lúculo no hubiera podido terminar la guerra, su influencia no era algo que se pudiera ignorar. Como Marcus había previsto, esta acción de Pompeyo traería más perjuicios que beneficios, pero el Pompeyo actual no se preocupaba por tales cosas. Era un hombre que desde su juventud hasta ahora nunca había tenido relación alguna con el fracaso. Juzgando que los obstáculos simplemente debían ser pateados y eliminados, hizo lo que quiso sin reservas. Cualquier medida que Lúculo y el Senado pudieran tomar era algo que aún no había llegado en el futuro. Para Pompeyo, el débil Senado y alguien como Lúculo ni siquiera estaban en su mente. Su mirada estaba completamente enfocada en el Ponto y Armenia. Había llegado el momento en que los monarcas absolutos de Oriente, que durante tanto tiempo habían atormentado a Roma, se enfrentarían finalmente a la calamidad llamada Pompeyo. Capítulo 50.
Pompeyo, tras recibir el mando del frente oriental de Lúculo, comenzó la reorganización de las legiones. Habría sido bueno poder disponer de las 20 legiones formadas durante la eliminación de los piratas, pero desafortunadamente eso fue imposible. Fue el resultado de la persistente oposición en el Senado. Después de poner todo tipo de excusas, lograron reducir a la mitad las tropas permitidas a Pompeyo. Las fuerzas delegadas a Pompeyo para pacificar Oriente eran 10 legiones y 270 barcos de guerra. Incluso con esto, era un gran ejército que superaba fácilmente los 60.000 hombres. El doble de las fuerzas que Lúculo había comandado cuando luchó contra Mitrídates. El rumor de que Pompeyo, como nuevo comandante, desplegaría 10 legiones en el frente se extendió rápidamente. Mitrídates y Tigranes, que ya habían sido severamente golpeados por Lúculo, se pusieron muy tensos. Sin embargo, Pompeyo mostró movimientos relajados, diferentes a su habitual énfasis en la guerra relámpago. Cuando no había señales de que la organización de las legiones terminara, Marcus partió hacia Bitinia con el permiso de Pompeyo. Incluso le dijo que podía tomarse su tiempo para atender sus asuntos, ya que no había planes de mover al ejército este año. Marcus, llegando a Bitinia a caballo, buscó inmediatamente a Tadio. Siguiendo fielmente las órdenes, ya estaba desarrollando negocios alrededor de edificios bastante decentes. Los empleados que verificaron la identidad de Marcus lo guiaron a un pabellón limpio. Los esclavos que custodiaban la habitación del pabellón se inclinaron respetuosamente. El señor Tadio está adentro. Al entrar por la puerta, vio a Tadio sentado frente a una mesa. A su lado había una considerable cantidad de documentos apilados. Tadio, que estaba moviendo ocupadamente su pluma de caña, se levantó de un salto al ver a Marcus. Él ya había experimentado de primera mano las capacidades de Marcus en el acaparamiento de trigo. Además, había acertado perfectamente en predecir que la eliminación de los piratas terminaría en poco tiempo. Un sentimiento que trascendía no solo la sorpresa sino incluso el miedo brotó en su corazón. Los antiguos solían vincular los fenómenos inexplicables con la existencia de los dioses. Tadio no era una excepción. Comenzó a convencerse de que Marcus era alguien que gozaba del favor divino. Había demasiados aspectos que eran difíciles de explicar de otra manera. Ahora la actitud de Tadio hacia Marcus era similar a la de un súbdito ante un rey. Ha venido. Lo estaba esperando. Sí. ¿El asunto que te encargué progresa sin problemas? Por supuesto. Actualmente estamos construyendo una red comercial captando a los miembros del orden ecuestre en las provincias orientales. Sin embargo, como me pidió que no revelara la conexión con la familia Craso, el progreso no es muy rápido. Sería mucho más fácil si pudiéramos utilizar a los clientes de la familia Craso, pero como me dijo que no lo hiciera... Sí, bien hecho. De todos modos, podría haber gente que te esté observando por el acaparamiento de trigo, así que no debemos mostrar una imagen demasiado cercana. Especialmente considerando lo que tendremos que hacer en el futuro. Aunque se había movido con la máxima precaución, Tadio debía considerarse expuesto tras la compra masiva de trigo. Aunque probablemente solo Julia había deducido su conexión con Marcus, era necesario ser aún más cauteloso. Pero entonces, ¿no debería usted también tener cuidado al reunirse así conmigo? Encontrarnos no es problema. Entre los comerciantes famosos de Roma, son más escasos los que no tienen relación conmigo. Solo necesitamos evitar que se sepa que estoy detrás de ti. Sí. Ah, y también me he puesto en contacto con el comerciante parto del que me habló. Esa tela era seda, ¿verdad? Realmente parecía suave y lujosa. Creo que podría valer una fortuna en Roma. ¿Verdad? Aunque los partos se llevan una gran tajada como intermediarios y el precio se dispara enormemente, los nobles abrirán sus bolsillos sin dudarlo. Originalmente, Roma no reconocería la existencia de la seda hasta más de 10 años en el futuro. Y sería César, con su gusto por la ostentación y su atención a la vestimenta, quien la pondría de moda en Roma. Pero incluso después, los partos seguirían bloqueando el camino entre Roma y la dinastía Han, por lo que el precio de la seda no bajaría. Desde el punto de vista de los partos, era una oportunidad para obtener enormes beneficios con el comercio intermediario, así que no la abandonarían. Se dice que la seda, que causó una tremenda sensación en Roma, valía más que un caballo por cada pieza. Marcus planeaba importar esta seda a Roma mientras establecía relaciones con los partos.
Por supuesto, la venta de seda era solo un asunto secundario. Lo que Marcus realmente buscaba era establecer conexiones con los nobles de alto rango partos. Partia, que se proclamaba heredera de Persia, era una potencia que no se podía subestimar. En la historia original, la legión romana dirigida por Craso sufriría una derrota casi total ante estos partos. En esta batalla, considerada una de las peores derrotas en la historia de la República Romana, ocurriría la tragedia de la muerte de Craso y su segundo hijo Publio. Para Marcus, era un futuro que absolutamente no podía permitir que sucediera. Aunque Partia y Roma chocarían varias veces más en el futuro, Roma nunca lograría someter completamente a Partia. Habían varias razones para esto, pero la principal era que Roma no podía mantener las líneas de suministro tan extendidas. A esto se sumaba la resistencia continua de los partos. Estos dos obstáculos no eran problemas que pudieran resolverse en poco tiempo. Era necesario proceder lenta y seguramente, dedicándole tiempo. Marcus le comunicó la siguiente misión a Tadio en voz tan baja que incluso él tuvo que concentrarse para oír. Hay un príncipe llamado Mitrídates III entre los hijos del actual rey parto Fraates III. Es un tipo violento, impaciente y de mal carácter. Establece contacto con los nobles cercanos a él. No lo hagas con demasiada prisa, será suficiente si obtienes resultados en 5 años. Aunque será difícil establecer relaciones con nobles cercanos a la familia real, con 5 años, creo que será posible. Haré mi mejor esfuerzo. El rey parto Fraates III tenía 2 hijos. Orodes II y Mitrídates III eran esos 2. Mitrídates III era, por supuesto, una persona completamente diferente de Mitrídates VI, el rey del Ponto que estaba en guerra con Roma. Marcus planeaba aprovechar al máximo la sutil fricción que fluía entre los príncipes partos. Aunque sería un asunto muy lejano en el futuro, las semillas del conflicto deben sembrarse con anticipación para poder cosechar en el momento adecuado. Se dijo que la batalla no es más que el proceso de confirmar la victoria en la guerra. Marcus planeaba aplicar fielmente las enseñanzas recibidas de Pompeyo. El momento de entrar en guerra debe ser cuando se tenga al menos un 90% de certeza en la victoria. Marcus procedió a darle a Tadio instrucciones detalladas sobre los puntos a tener en cuenta. Comenzó a revisar una cantidad masiva de documentos, considerando todas las variables posibles. Su visión de futuro y su excelente juicio se estaban ejerciendo al máximo. Pompeyo, aunque se movía con calma, implementaba fielmente su estrategia de ganar antes de luchar. No se enfocaba simplemente en derrotar a Mitrídates. Una victoria superficial sería inútil, pues Mitrídates, como siempre había hecho, lograría recuperarse. Era necesario cortarle el aliento de una vez por todas para que nunca pudiera levantarse de nuevo. La razón para tomarse tiempo en la retaguardia era para establecer las bases para esto. Pompeyo primero liberó a los esclavos piratas que tenía como prisioneros. Aunque ya había ejecutado a los de peor calidad y a los que habían cometido saqueos demasiado severos, aún quedaban más de 20.000 prisioneros. La mayoría de ellos eran personas que se habían convertido en piratas después de perder a sus familias y hogares al verse envueltos en las guerras orientales. Si la retaguardia no está estable, la legión pierde fuerza para avanzar a medida que pasa el tiempo. Afortunadamente, Asia Menor no era un territorio inexplorado habitado por bárbaros. Incluso Cilicia, base de los piratas, originalmente era un lugar que se enorgullecía de tierras fértiles y recursos abundantes. Simplemente se había convertido en ruinas debido a las demasiado frecuentes guerras. Pompeyo proporcionó un lugar donde los antiguos piratas prisioneros pudieran volver a tener una vida estable. De ahora en adelante, cultiven fielmente la tierra y abandonen la vida violenta. Si echan raíces aquí y viven, nunca más serán expulsados como antes. Ante esta misericordia inesperada, los prisioneros juraron lealtad entre lágrimas. Considerando a los habitantes costeros que habían sido saqueados por los piratas, los prisioneros fueron reubicados estrictamente solo en las zonas interiores. Los prisioneros naturalmente aceptaron esta decisión y se esforzaron por revitalizar sus nuevos hogares. También completó con éxito la estabilización de las provincias en la que Lúculo había fracasado. Pompeyo aseguró ingresos fiscales estables empleando a la clase ecuestre que Lúculo había rechazado. Las cosas se resolvieron aún más fácilmente gracias a la presencia de Marcus, quien era una figura representativa de la clase ecuestre.
No estaremos dando tiempo al enemigo para prepararse al demorarnos así. Aunque los comandantes de las legiones expresaron sus dudas, Pompeyo descartó esa posibilidad. Se recuperarán un poco, sí. Pero tomar nuestro tiempo nos beneficia a nosotros, no a ellos. Mitrídates, que había sido expulsado por Lúculo, ya había regresado al Ponto y recuperado su antiguo territorio. Los subordinados se preocupaban de que si le daban más tiempo, Mitrídates recuperaría completamente su antigua gloria. Sin embargo, Pompeyo comprendía exactamente la situación del Ponto. Aunque hubiera recuperado territorio, las pérdidas de tropas por las derrotas consecutivas no se podían reponer en un instante. Pompeyo no exageraba innecesariamente ni subestimaba al enemigo. Hacia el final de la primavera del año 66 AC, Pompeyo, libre de preocupaciones sobre su retaguardia, completó los preparativos para avanzar. Una vez que todo estuvo perfectamente preparado, la velocidad con la que arremetió fue como una tormenta. Pompeyo avanzó hacia el reino del Ponto con sus 10 legiones al frente. Mitrídates fue tomado por sorpresa. Había sido engañado por la apariencia de preparativos pausados. No esperaba un ataque tan repentino. El ejército romano que entró como una avalancha era fuerte. La gran fuerza de 10 legiones se acercó a la capital, barriendo fácilmente con las escasas tropas defensivas del Ponto. Contraataquen. Convoquen a todo el ejército. Mitrídates tampoco se quedó quieto recibiendo los golpes. La velocidad de avance del ejército romano era demasiado rápida para esperar refuerzos de Armenia. Aún así, movilizó abundantes fondos para organizar más de 30.000 tropas. Mitrídates, concentrando sus fuerzas en la capital, planeaba librar una guerra de asedio hasta que llegaran los refuerzos de Armenia. Sin embargo, Pompeyo, como burlando esta estrategia de Mitrídates, lanzó una ofensiva masiva en todos los frentes. Todas las ciudades del Ponto cayeron en manos de los romanos. Llegaron malas noticias de que el envío de refuerzos desde Armenia también se retrasaría. Finalmente, Mitrídates no tuvo más remedio que elegir enfrentarse a Pompeyo con sus 30.000 tropas. Era una decisión valiente pero temeraria. Mitrídates había sido derrotado por Lúculo incluso cuando tenía muchas más tropas. Además, las fuerzas que Pompeyo comandaba ahora eran el doble que las de Lúculo. Por supuesto, Mitrídates tenía un plan. Pretendía golpear la fuerza principal de Pompeyo antes de que las tropas romanas dispersas pudieran reagruparse. El problema era que Pompeyo ya había anticipado todo esto. Cuando la ansiedad te invade, naturalmente tu visión se estrecha y cometes errores. Pompeyo esbozó una fría sonrisa al ver el campamento del ejército del Ponto desplegando sus formaciones a lo lejos. Ya tenía 9 legiones concentradas en su posición. Deliberadamente no había convocado a una legión para limitar la ruta de escape de Mitrídates. El resultado de la guerra se decidió en el momento en que Mitrídates salió al campo de batalla con su ejército. Apenas se ven los carros de guerra que son el orgullo del Ponto. La composición de las tropas del Ponto estaba lejos de ser ideal desde el principio. Originalmente, las dinastías helenísticas operaban numerosas unidades de élite basándose en sus abundantes recursos financieros. Sin embargo, la mayoría de los soldados visibles eran infantería y caballería ligera. Aunque se veían algunos catafractos, que eran caballería pesada, no representaban ninguna amenaza para Pompeyo. Se dirigió juguetonamente a Marcus, que observaba la situación a su lado. Quería mostrar el máximo aprovechamiento de los estribos que creó tu padre, y esto será un buen escenario para la demostración. Piensa entablar batalla de caballería con el enemigo. Los catafractos deben ser oponentes amenazantes. Eso es solo cuando pelean de frente. De hecho, la forma de contrarrestar la caballería pesada de las dinastías helenísticas se resolvió hace mucho tiempo. No hay nada más patético que aferrarse a tácticas que ya han sido descifradas. ¡Bang! ¡Bum! El estruendoso sonido de disparo de las balistas anunció el comienzo de la batalla. Aunque la precisión de las balistas no era muy alta, era suficiente para hacer temblar al enemigo. Incluso los catafractos tienen dificultades para cargar directamente a través del bombardeo de escorpiones y balistas. Además, los romanos habían esparcido abrojos de hierro para dificultar el acercamiento de la caballería. Por supuesto, Mitrídates no era alguien sin capacidad de aprendizaje.
No tenía intención de desplegar las mismas tácticas que lo llevaron a la derrota contra Sila y Lúculo. La caballería debe rodear lo máximo posible para golpear el flanco enemigo. La infantería resistirá el ataque frontal hasta que la caballería rompa el flanco. Después de décadas de derrotas consecutivas, uno absorbe las estrategias del oponente aunque no quiera. Mitrídates empleó una adaptación de la táctica del martillo y el yunque que los romanos usaban frecuentemente. En realidad, las dinastías helenísticas también habían usado la táctica del martillo y el yunque desde antiguo. De hecho, quien perfeccionó esta táctica fue claramente Alejandro Magno de Macedonia. Si lo pensamos bien, ellos fueron los originales. Sin embargo, el nivel de dominio de la táctica era muy superior en Roma que en las dinastías helenísticas posteriores a Alejandro. Esto se debía a que Roma utilizaba directamente esta táctica que Aníbal había refinado y perfeccionado. Mitrídates había aprendido en carne propia la diferencia táctica entre ambos bandos tras sus sucesivas derrotas ante Roma. Por eso, después de estudiar, decidió emplear las mismas estrategias que habían usado contra él. Estaba convencido de que aunque las legiones romanas eran poderosas, su caballería era superior. Por supuesto, fue un error total. Pompeyo, que había leído las intenciones de Mitrídates, posicionó jinetes con estribos en los flancos. Los catafractos del Ponto, que cargaban ferozmente, fueron inmovilizados por los ataques dispersos de la caballería romana. Esta era la diferencia crucial entre el ejército de Pompeyo y el de Lúculo. Tras la introducción de los estribos, el ejército romano no tenía reparos en desarrollar su caballería. La caballería ligera disparaba con precisión desde posiciones estables, y los demás jinetes realizaban el combate montado con mayor facilidad. Aunque no se había desarrollado caballería pesada con lanzas de acometida debido a que Marcus había ocultado esa información, no había problema. En cambio, habían aumentado considerablemente los arqueros montados, que Roma tradicionalmente no usaba de manera activa. Originalmente, el arco no era muy importante en el ejército romano. Sin embargo, Pompeyo, al conocer la existencia de los estribos, sintió la necesidad de utilizar activamente la caballería arquera. Importaron un tipo de arco compuesto usado en Siria, aumentando el alcance y la potencia. Solo con este aumento dramático en la fuerza de la caballería, el poder del ejército romano prácticamente se había duplicado. ¿Qué? ¿Por qué no pueden atravesar la caballería romana? ¿Y qué son esos arqueros montados? ¿Desde cuándo operan ese tipo de unidades a gran escala? Mitrídates entró en pánico cuando sus tropas de élite de confianza no pudieron cumplir su papel de martillo. Al principio había subestimado a la caballería romana, pero estos no eran simples aficionados. La caballería de élite, entrenada y comandada por Pompeyo, era más fuerte de lo imaginable. Era como enfrentarse a la caballería de los propios partos. Además, incluso las fuerzas centrales que debían servir como yunque firme estaban siendo atravesadas rápidamente por el feroz ataque romano. Esto se debía a que Pompeyo, confiado en que sus flancos no serían penetrados, había concentrado sus tropas de élite en el centro para un ataque intenso. Especialmente destacable era el desempeño de la centuria blanca donde servía Espartaco. Una vez que se abrió un agujero en una sección del frente, el ejército del Ponto comenzó a desmoronarse rápidamente. En la táctica del martillo y el yunque, la caballería que actúa como martillo debe golpear la retaguardia enemiga mientras el yunque resiste. Sin embargo, el yunque había sido penetrado por la ofensiva enemiga, y el martillo, lejos de golpear al enemigo, estaba paralizado y vacilante. Finalmente, el ejército del Ponto cayó en la tragedia de una retirada general sin poder mostrar su verdadera fuerza. Incluso la infantería, más lenta, fue rodeada por los romanos sin poder escapar adecuadamente. Mitrídates se vio obligado a retirarse mientras observaba la masacre de las tropas que tanto le había costado reunir. Roma, Roma, maldito nombre. Perdía si luchaba de una forma, perdía si luchaba de otra. No había manera de hacer frente a esto. Si no fuera por la mirada de sus subordinados, habría querido agarrarse la cabeza y gritar. Aún así, no se dio por vencido. Siempre se había levantado después de cada derrota. Esta vez también lo haría sin duda. Fue en ese momento, cuando estaba reafirmando su determinación. Durante su huida, captó la imagen imponente de Pompeyo, vistiendo su capa escarlata. A pesar de la considerable distancia, extrañamente la expresión del otro se grabó en su mente.
Se estremeció ante esa mirada indiferente que daba por sentada la gran victoria. Quizás por eso. Esta vez, un presentimiento de que las cosas no saldrían como antes se agitó en el pecho de Mitrídates. Fin del capítulo 50.